Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos de nuevo al canal y agradecerte el que me acompañes y me dediques solamente 5 minutillos o como mucho 6 de tu tiempo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Hoy estoy disfrutando muchísimo con mi Catran NL. Esta es una de mis carabinas favoritas porque además de ser bonita, pues es muy precisa y sobre todo su cañón de 4,5 a mí me divierte muchísimo. El hecho de que una pequeña brisa de viento te mueva el balín de un lado para otro cuando ya estás disparando a 50 metros, una cosa así, parece que no, pero cambia muchísimo. De hecho, he estado haciendo unas pruebas a 100 metros y me he quedado muy sorprendido. ¿Por qué? Porque yo siempre os digo en muchos vídeos, oye, a ver si esta carabina la llevamos a los 100 metros y nunca lo hago, ¿no? Nunca lo he hecho porque no tengo mucho tiempo cuando vengo a disparar, suelo pedir siempre con un par de carabinas, muchas veces tengo que hacer pruebas también para mandarle algunos datos a Airmac y al final nunca encuentro el momento, pero hoy digo, mira, no hacía nada de viento, digo, venga, hoy va a ser el día. He ajustado el visor, he hecho un grupo aproximadamente de 10-12 disparos y lo habré hecho en un poquito más que una lata de balines, un par de centímetros más, ¿vale? El diámetro, no sé esto que puede medir, pero un poquito más que una lata de balines. Digamos que como una lata de balines de 500, quizá un pelín menos, ¿no? Yo me he quedado muy sorprendido con el balín, con el JSB Heavy de 0,67 gramos. Este balín yo suelo dispararlo sobre los 250, 260 metros por segundo y lo que he hecho ha sido subirle un poquito más la energía a los 265 más o menos porque el vuelo era mucho mayor. ¿Cuál es el problema? Que se ha levantado mucho viento, he querido grabar un vídeo, pero realmente esa prueba no tenía mucho sentido y es que de hecho ni la he grabado porque he hecho una prueba fuera de cámara y cuando no hacía viento me estaban agrupando aquí, pues cuando ha empezado a hacer viento fuerte, pues ha ido toda la porra. Pero bueno, antes de marcharme, quiero hacer un pequeño vídeo comparando que yo últimamente hablo mucho de este balín, perdón, os siempre digo que yo disparo este balín y últimamente hablo mucho de este otro balín, del JTS de 0,56 gramos, que va espectacularmente bien, de 8,7 grams. Entonces, estoy a 40 metros, vamos a hacer un grupo uno al lado de otro para que vosotros podáis ver un poco la diferencia. Estas pruebas, como yo siempre digo, hay que cogerlas con pinzas porque puede ser que mientras esté disparando con un balín haya un poquito de más o menos brisa que cuando lo hago con el otro y a esta distancia y a esta energía con este peso se nota mucho y aparte que no todos los grupos todos salen buenos ni todos salen tan malos, entonces, pero bueno, al final se trata de divertirnos un rato y enseñaros un poco a vosotros si te estás planteando que comprar esta carabina o si la tienes, no sabes qué balín tirar o no has tirado este balín todavía, pues que tengas la posibilidad de saber cómo me va a mí. Entonces voy a encender el Crony y para que vosotros podáis ver también un poco, aprovechando que lo tengo aquí, la velocidad de disparo ahora. Y nada chicos, voy a grabar también. Y vamos a ver, ahora vamos a aprovechar que ahora se ha calmado un poquito el viento y vamos a ver, creo que he metido el JSB, así que voy a hacer un primer disparo al suelo, el JSB el que hay dentro, así que venga, voy a disparar rápido, ¿vale? Para que me afecte lo menos posible. Te digo yo que yo además podía haberlo hecho con el cargador, pero bueno. Venga, pego otro, ahora se está levantando viento. He empezado sin viento prácticamente y ahora, como estáis viendo allí, la cinta pues ya se ha empezado a mover otra vez. Aquí la estáis viendo también, pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Muy buena. Venga, y ahora lo que voy a hacer va a ser disparar con el JTS. Voy a hacer un primer disparo al suelo, ¿vale? Venga, vamos a empezar.
200. 272. 272. 271. Está soplando ya mucho. Una pena, pero bueno. 200. Aún así va muy bien, ¿eh? 275. Va muy bien, no, va espectacular. 275. Va espectacular, chicos. Va. 276. Y os cuento, tengo que hacer una pequeña modificación al rifle. ¿Por qué? Porque el regulador que yo tengo es el nuevo que me mandó Air Max, pero es de alta potencia. Un regulador que me mandaron y claro, ese regulador está configurado, por así decirlo, para disparar en rifles de mucha más energía. En este mismo, pero con un cañón de 5,5 y disparar a tope de energía, ¿no? Entonces yo estoy disparando, como estáis viendo, sobre los 19, 20 de julio, una cosa así. Yo tengo el regulador configurado, creo que era sobre los 95 o 100 bar. No me hagáis mucho caso, entre 90 y 100, no me acuerdo. ¿Qué sucede? Que cuando tenga un poco de tiempo, voy a sacarle el aire, voy a sacarle el regulador y voy a hacerle una reconfiguración a la arandela. Lo que voy a hacer básicamente va a ser quitar una, para que convertirlo en un regulador de baja presión. Ellos los tienen denominados regulador de alta y baja presión, ¿no? Los de alta presión son los que se utilizan, pues como decía antes, para disparar a la máxima energía posible, o a mucha más, no a la máxima energía posible, sino a mucha más energía con el regulador de baja potencia. Entonces, el que me mandaron a mí era de alta potencia, pero yo lo tengo montado en una carabina en el que disparo a baja potencia. Entonces voy a sacar el regulador y haré una pequeña reconfiguración de arandela y le quitaré una. Entonces así, de esa forma, consigo que a baja potencia seguramente el Crony vaya un pelín mejor, que no es que vaya mal, pero yo soy muy meticuloso y yo soy muy pejiguera, como decía mi padre, y si se puede mejorar algo, yo siempre voy a intentar mejorarlo, ¿no? Aunque luego efectos de precisión no influya, ¿no? Pero bueno, lo haré así. Así que nada, chicos, voy allí, cojo la diana, os pongo un centimillo, no sé cuántos disparos habré pegado con cada balín, habré pegado quizás 10, 11, 9, no lo sé, pero bueno, la verdad que habéis visto que hace bastante vientecillo para disparar con esta carabina, y aún así el desempeño que tiene es magnífico. Así que nada, chicos, os dejo, me voy el paseo hasta allí, le echo la moneda y ya recojo los chismes y me voy hasta otro día, ¿vale? Venga, chicos, hasta luego.